Hola, ¿qué tal? Soy Paula Brian de Segunda Cuarta. En este video voy a estar hablando del discurso, de cómo se fue conformando la escuela en la modernidad y sobre el texto de la concepción de la escuela en la historia argentina. Voy a empezar hablando del surgimiento de la escuela moderna, que estas ideas fueron traídas de Europa hacia el Río de la Plata y que también tenemos que aclarar que de educación siempre hubo. Podemos encontrar educación en un ámbito familiar, ¿no? Cuando un padre enseña a un niño, pero lo que nunca hubo fue una institución encargada de la educación, como la que ahora conocemos que es la escuela. Bueno, en la Edad Media la sociedad estaba organizada por medio del orden teocrático, el orden divino. Dios era el que estaba encargado de la sociedad, básicamente por tres órdenes, que eran los caballeros, los sacerdotes y los campesinos. Pero también tenemos que mencionar que hay distintos pensadores, ¿no?, de distintos ámbitos que ponen en cuestión todo este orden. Y en este caso voy a estar nombrando a Galileo Galilei, ¿no?, que él pone en cuestión la posición de los astros, ¿no?, del planeta y del Sol. Y él dice que el planeta Tierra es un planeta más que está en el universo y que gira alrededor del Sol. ¿Qué pasa cuando Galileo plantea esto? Si bien él no pone en duda el orden teocrático, sino que en cierta forma hace dudar la palabra de Dios. Entonces, en la modernidad se deja de lado a Dios, no es que Dios desaparece, sino que pasa a segundo plano, y se le empieza a dar más razón al pensamiento y al conocimiento científico como organizadora social. Ya todo va a estar centrado en la razón, empieza a cambiar el destino de las personas, ya no es por el mandato divino, ¿no? Y en la modernidad aparece una corriente, sobre todo en la Revolución Francesa, llamada optimismo pedagógico, ¿no? Se empieza a hablar de institucionalizar la escuela, ¿no? Para tratar de formar nuevos trabajadores, una nueva sociedad, nuevos ciudadanos, ¿no? Este concepto de optimismo pedagógico es una creencia, ¿no?, que se cree que todo ser humano es educable y que se cree que todos estos cambios, ¿no?, que la escuela va a generar cambios políticos, culturales y sociales, y que todo esto es necesario para el progreso de la sociedad, ¿no? También podemos hablar que antes la educación no era un derecho, ¿no? Esta ley sale a partir del 2006, ¿no?, la Ley de Educación Nacional, ¿no? Y se empieza a tratar de expandir, ¿no? Sarmiento quiere expandir la educación como una obligación, ¿no?, para dejar de ser bárbaro, ¿no? Ellos querían que la escuela sea obligatoria y gratuita. Entonces Sarmiento ¿no?, establece que la escuela sea obligatoria, gratuita y laica. Laica también se refería porque Sarmiento decía que no quería, decía que la escuela no tenía que ser religiosa, que no se enseñe religión, ¿no?, porque de repente si alguno de los padres no profesan esa religión, no iban a querer mandar a sus hijos al colegio. Y en el año 1884 sale la Ley de Educación, la de 1420, la primera Ley de Educación Nacional. Sarmiento también propone que las mujeres sean las encargadas, ¿no?, de enseñar, forma la formación docente también. Y Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, ellos querían lograr una sociedad moderna, civilizadora, ¿no? Alberdi buscaba algo más parecido al norte de Europa, ¿no?, de Francia y París, y Sarmiento buscaba una sociedad más parecida a Boston, Estados Unidos, ¿no? Para ellos todo lo europeo estaba bien, era todo lo culto, y lo demás era todo barbarie y salvaje. Alberdi decía que con la inmigración masiva de los inmigrantes iban a hacer que nuestros nativos copiaran esas costumbres cultas, ¿no? Y también se habla dos momentos, ¿no? Plantean dos momentos que uno de ellos decide la eliminación física, ¿no?, de la barbarie. Cuando hablamos de barbarie era de los gauchos, los indios, los pueblos originarios, ¿no? Ellos eran los bárbaros, ¿no? Era todo lo que estaba mal.
Pero en el segundo, en la segunda postura que hacen, ya plantean algo más democrático y empiezan a pensar en educar la sociedad, ¿no? A civilizarla, ¿no? Y para que de esta manera la sociedad pueda progresar. ¿Qué pasa después con este optimismo pedagógico, ¿no? En las décadas del 60 y 70 se empieza a gritarse, ¿no? Y la sociedad se da cuenta que la escuela no termina con la pobreza y con la hambruna, ¿no? Y se empieza a hablar de una escuela de máquinas de desigualdades, políticas injustas, ¿no? Y reproductoras, ¿no? De una ideología dominante, es decir, que no era neutral, ¿no? Esto produce inestabilidad, ¿no? Y se desvalora, se pierde la confianza, ¿no? Sobre todo en la escuela. Y esta naufraga en sus restos del pasado óptimo.